Querido viajero, mientras las estrellas giran en el cielo y la noche se torna silenciosa, te invito a descansar tu cabeza y dejar que tu imaginación vague por un mundo de piedra y fe, de conventos oscuros y misterios antiguos. Bienvenido a la Europa medieval, una era de fervor religioso, castillos imponentes y vidas marcadas por la devoción y la lucha. Mientras te acurrucas en tu cama o te estiras en un sofá mullido, piensa por un momento. ¿Desde qué rincón del mundo escuchas esta historia? ¿Qué hora marca el reloj donde ahora reposas? Ya sea la medianoche o el alba temprana, te doy la bienvenida. Si disfrutas de los relatos históricos narrados en tonos suaves que te guían hacia el sueño, te animo a suscribirte. Hay muchas más historias por venir. Pero esta noche, nuestro viaje nos lleva a un enigma desconcertante, porque las monjas medievales, mujeres dedicadas a la santidad, a veces ladraban como perros, mordían con furia o se desnudaban en actos que desafiaban toda razón. Este fenómeno, conocido como posesión conventual, ha intrigado a historiadores y estudiosos durante siglos. En la penumbra de los claustros, donde la oración y el silencio reinaban, estas explosiones de caos revelan una verdad más profunda. La vida en los conventos medievales era un crisol de fe, presión y humanidad frágil. Imagínate por un momento caminando por los pasillos de piedra fría de un convento del siglo XIII. Tus pasos resuenan contra las paredes húmedas mientras el aroma del incienso se mezcla con el olor a pergamino viejo y velas de cera de abeja. Es antes del amanecer, y ya puedes escuchar el murmullo de las oraciones matutinas que se filtra desde la capilla. Aquí, en estos espacios sagrados pero confinados, vivían mujeres que habían renunciado al mundo exterior, algunas por devoción genuina, otras por circunstancias familiares o sociales que las empujaron hacia los muros conventuales. A menudo imaginamos a las monjas medievales como figuras serenas, envueltas en hábitos, rezando en la quietud de sus celdas. Pero detrás de esta imagen romántica yacía un mundo de estricta disciplina, aislamiento y tensiones psicológicas que podían romper incluso las almas más devotas. Estas mujeres despertaban antes del alba para los maitines, pasaban horas en oración silenciosa, ayunaban regularmente, y vivían bajo reglas tan rígidas que cada aspecto de sus días estaba meticulosamente controlado. El silencio no era solo una práctica espiritual, sino una norma inquebrantable que podía durar semanas enteras. En este ambiente de reclusión total, donde el contacto con el mundo exterior era mínimo y las emociones humanas debían ser constantemente suprimidas, no es difícil imaginar cómo la mente podía comenzar a fracturarse. Las jóvenes que ingresaban a los conventos, a menudo adolescentes, se encontraban de repente arrancadas de sus familias, de la posibilidad del amor romántico, de la maternidad, de cualquier forma de expresión personal que no fuera la devoción religiosa más estricta. El fenómeno que exploraremos esta noche no era una rareza aislada, sino algo que se documentó en conventos por toda Europa, desde los monasterios alemanes de los siglos XIV y XV, hasta los claustros franceses e italianos. Las crónicas hablan de hermanas que súbitamente comenzaban a comportarse como animales, que hablaban en lenguas desconocidas, que afirmaban estar poseídas por demonios o que experimentaban visiones tan vívidas que perdían toda conexión con la realidad circundante. ¿Pero qué fuerzas realmente impulsaban estos comportamientos extraordinarios? Esta noche, mientras el mundo moderno se desvanece y tu respiración se vuelve más lenta y profunda, exploraremos las verdaderas razones detrás de estos comportamientos aparentemente inexplicables, las rígidas jerarquías conventuales que creaban tensiones insoportables, el fervor religioso extremo que podía llevar a la psicosis mística, las presiones sociales y psicológicas de mujeres atrapadas en un sistema que negaba su humanidad básica, las enfermedades físicas y mentales que en aquella época se interpretaban como manifestaciones sobrenaturales, y las creencias profundamente arraigadas en lo demoníaco y lo divino que moldeaban cada interpretación de comportamiento anormal. Veremos cómo el hambre crónica por los ayunos extremos afectaba la química cerebral, cómo el aislamiento sensorial podía provocar alucinaciones, y cómo la histeria colectiva se extendía como un contagio invisible por los corredores de piedra. También exploraremos los casos más famosos, desde las monjas de Loudun en Francia hasta las hermanas de Vervins,
cuyos episodios fueron documentados con un detalle que nos permite comprender mejor esta faceta oculta de la vida medieval. Acompáñame, pues, mientras levantamos el velo de la historia y descubrimos las fuerzas que llevaron a estas mujeres a ladrar, morder y desnudarse en un torbellino de misterio y humanidad. Cierra los ojos, respira profundo y dejemos que la noche nos lleve a los oscuros corredores de un convento medieval, donde la línea entre lo sagrado y lo profano, entre la santidad y la locura, se desdibujaba en las sombras parpadeantes de las velas. Mientras la luna se alza sobre los muros de piedra de un convento medieval, imagina el eco de los cánticos resonando en la capilla, el crujir de las velas y el susurro de los hábitos deslizándose por pasillos de piedra fría. La vida de una monja era una entrega total a Dios, pero también un camino lleno de desafíos que podían fracturar la mente y el espíritu más resiliente. Para entender por qué algunas monjas ladraban, mordían o se desnudaban en actos que desafiaban toda explicación racional, debemos sumergirnos profundamente en las fuerzas que moldeaban sus existencias diarias. Un mundo de disciplina implacable, fervor religioso extremo y presiones psicológicas que empujaban los límites mismos de la resistencia humana. En la Edad Media, los conventos eran refugios de piedad y centros de aprendizaje, pero también podían convertirse en prisiones invisibles de cuerpo y alma. Las monjas, frecuentemente jóvenes enviadas por sus familias por razones económicas, políticas o sociales, vivían bajo reglas estrictas que gobernaban cada aspecto de sus vidas desde el amanecer hasta el anochecer. La regula benedicti o las normas específicas de órdenes como las clarisas, las dominicas o las carmelitas, exigían obediencia absoluta, silencio prolongado que podía durar semanas, y renuncias personales tan completas que borraban la identidad individual. Las novicias, algunas de apenas 12 o 13 años, llegaban a estos claustros dejando atrás no solo sus nombres de nacimiento, sino también sus deseos, ambiciones y toda forma de libertad personal. El proceso de toma de hábito era, en esencia, una muerte simbólica al mundo secular. Una historia particularmente conmovedora proviene de la abadía de Loudun, en Francia, donde una joven llamada Marie fue ingresada contra su voluntad en 1632. Su diario personal, descubierto siglos después entre los documentos del convento, describe noches interminables de soledad existencial, donde el peso del silencio era como una piedra sobre el pecho que me impedía respirar, y las paredes parecían cerrarse cada día un poco más. Esta opresión sistemática no era accidental, sino parte integral de un sistema diseñado para quebrar la voluntad individual y reemplazarla con sumisión total. Las reglas no solo prohibían conversaciones triviales, sino que controlaban la postura corporal, los movimientos oculares, incluso la forma de caminar. Las monjas debían mantener los ojos bajos, las manos juntas, y moverse con una gracia artificial que negaba toda expresión de personalidad. Esta supresión constante de la naturaleza humana básica podía acumularse durante meses o años hasta estallar de maneras impredecibles y a menudo violentas. El fervor religioso también desempeñaba un papel crucial en la desestabilización mental de las monjas medievales. En una época donde la unión mística con Dios se consideraba el objetivo más elevado de la existencia humana, muchas religiosas buscaban esta conexión divina a través de métodos extremos que rayaban en la autoagresión sistemática. Los ayunos prolongados, las vigilias nocturnas que se extendían por días, y la autoflagelación no eran prácticas ocasionales, sino rutinas diarias que definían la verdadera devoción. En el convento de Carpi, Italia, durante el siglo XV, Sor Clara se había ganado una reputación de santidad por sus prácticas ascéticas extremas. Los registros conventuales describen cómo ayunaba hasta desmayarse, creyendo fervientemente que cada episodio de sufrimiento físico la acercaba un paso más al cielo. Pero estos excesos sistemáticos debilitaban progresivamente tanto el cuerpo como la mente, creando condiciones fisiológicas propicias para alucinaciones, episodios psicóticos y comportamientos erráticos que se interpretaban como manifestaciones sobrenaturales. Los textos medievales, particularmente los escritos místicos de figuras como Hildegarda de Bingen o Margarita Porete, describen éxtasis espirituales que frecuentemente se confundían con episodios de locura o posesión demoníaca.
La línea entre la experiencia mística genuina y el delirio inducido por malnutrición y privación sensorial era tan tenue que incluso los confesores más experimentados luchaban por distinguir entre ambos estados. Las presiones sociales y psicológicas que enfrentaban las monjas medievales eran igualmente abrumadoras y contribuían significativamente a su deterioro mental. La realidad histórica es que muchas de estas mujeres no habían elegido libremente su vocación religiosa. Eran ofrecidas por familias nobles como inversiones espirituales para ganar favor divino, como soluciones económicas para evitar costosas dotes matrimoniales, o simplemente como método para deshacerse de hijas consideradas superfluas, en estructuras familiares patriarcales estrictas. El caso de la monja de Batton en Inglaterra, durante el siglo XII, ilustra dramáticamente estas dinámicas. Esta joven monja, cuyo nombre real se perdió en los registros históricos, fue severamente castigada y posteriormente encerrada en condiciones inhumanas tras quedar embarazada, presumiblemente tras una relación con un canónigo local. El escándalo no solo desató castigos físicos brutales, sino que generó rumores persistentes de posesión demoníaca cuando comenzó a exhibir comportamientos erráticos durante su confinamiento. La total falta de autonomía personal, combinada con sistemas de vigilancia constante donde cada movimiento, cada expresión facial, cada suspiro era monitoreado y evaluado, creaba ambientes de tensión psicológica extrema que inevitablemente se manifestaban en actos de rebelión desesperada. Además de estos factores psicológicos y sociales, las enfermedades físicas y mentales, gravemente mal comprendidas en la época medieval, contribuían significativamente al caos conductual observado en los conventos. Condiciones médicas como la sífilis terciaria, varios tipos de epilepsia, deficiencias nutricionales severas causadas por dietas restrictivas, e incluso intoxicaciones alimentarias podían causar convulsiones dramáticas, alucinaciones vívidas, episodios de agresión violenta, o comportamientos sexuales desinhibidos que invariablemente se interpretaban como manifestaciones de posesión diabólica. Un caso particularmente bien documentado ocurrió en 1491 en el convento de Cambrai, donde varias monjas comenzaron simultáneamente a ladrar como perros, morder a sus compañeras, y exhibir comportamientos animalescos tras una fiebre colectiva que se extendió por toda la comunidad. Las investigaciones históricas posteriores sugieren que este episodio probablemente estuvo relacionado con ergotismo, una forma severa de intoxicación causada por hongos Claviceps purpurea que infectaban el centeno utilizado para hacer pan, el alimento básico de la dieta conventual. El ergotismo, conocido en la época como fuego de San Antonio, provocaba alucinaciones intensas, convulsiones violentas, y sensaciones de ardor en las extremidades que llevaban a comportamientos erráticos y aparentemente sobrenaturales. Sin embargo, sin conocimiento médico moderno, estos síntomas físicos se interpretaban exclusivamente a través de lentes religiosos y demonológicos, alimentando ciclos de pánico y histeria colectiva. Por último, pero no menos importante, las creencias profundamente arraigadas en lo demoníaco y sobrenatural permeaban completamente la mentalidad medieval y proporcionaban marcos interpretativos que transformaban comportamientos anómalos en narrativas de posesión diabólica. La Iglesia medieval enseñaba consistentemente que el diablo acechaba especialmente a las almas más piadosas, y las monjas, como guardianas consagradas de la fe cristiana, se consideraban blancos ideales para ataques sobrenaturales. El convento de Aix-en-Provence, en 1611, proporciona un ejemplo paradigmático de cómo estas creencias podían crear espirales autodestructivos de histeria colectiva. Según los registros judiciales de la época, varias monjas comenzaron a afirmar que estaban poseídas por demonios tras la llegada de un nuevo confesor, el padre Louis Gaufridi. Lo que comenzó como quejas sobre prácticas confesionales inusuales se transformó rápidamente en un frenesí colectivo de ladridos, desnudez pública y comportamientos sexualmente explícitos que culminó en un juicio por brujería que resultó en la ejecución de Gaufridi y el exilio de varias monjas. Estos casos, frecuentemente exagerados por cronistas contemporáneos ansiosos por documentar manifestaciones de lo sobrenatural, reflejaban una sociedad medieval obsesionada con conceptos de pecado, castigo divino, y la constante batalla entre fuerzas celestiales y diabólicas por las almas humanas.
A medida que nos adentramos más profundamente en estas historias inquietantes, comenzamos a vislumbrar un mundo donde la fe religiosa intensa y el miedo supersticioso se entrelazaban de maneras que creaban ambientes psicológicamente tóxicos. Las monjas medievales, atrapadas entre aspiraciones de perfección divina y las realidades ineludibles de su humanidad física y emocional, enfrentaban tensiones existenciales que a menudo las empujaban más allá de los límites de la cordura hacia abismos de desesperación que se manifestaban en los comportamientos aparentemente inexplicables que tanto fascinaron y aterrorizaron a sus contemporáneos. Imagina un convento sumido en la penumbra nocturna, donde las velas de cera de abeja parpadean creando sombras danzantes en los muros de piedra, y el aire está cargado de susurros apenas audibles de oraciones vespertinas. El silencio conventual, ese silencio sagrado que había definido estos espacios durante siglos, se quiebra súbitamente. Primero es un grito ahogado, casi animal, que rasga la quietud como un cuchillo. Luego siguen los ladridos guturales, el sonido desgarrador de hábitos siendo arrancados con violencia, y los gemidos inhumanos que parecen emerger de las profundidades mismas del infierno. Este es el clímax aterrador de nuestra historia, los momentos en que las monjas medievales, consumidas por un frenesí aparentemente inexplicable, ladraban como bestias salvajes, mordían ferozmente a sus compañeras religiosas o se desnudaban completamente, desafiando no solo la santidad de sus votos más sagrados, sino la estructura misma de la realidad tal como la entendía el mundo medieval. Uno de los casos más exhaustivamente documentados y notorios en la historia de la posesión conventual ocurrió en el convento de las Ursulinas de Loudun, Francia, en 1632. Este episodio no solo capturaría la imaginación de toda Europa, sino que se convertiría en el arquetipo de todos los casos posteriores de histeria conventual. Las monjas ursulinas, tradicionalmente conocidas por su dedicación a la educación de jóvenes nobles y su estricta adherencia a las reglas monásticas, se encontraron en el epicentro de lo que los contemporáneos consideraron la mayor manifestación de posesión demoníaca masiva jamás registrada. Todo comenzó aparentemente con la llegada del carismático sacerdote Urbain Grandier, un hombre erudito pero controvertido que había ganado tanto admiradores devotos como enemigos implacables por sus sermones audaces y su vida personal poco ortodoxa. Según los meticulosos registros judiciales y eclesiásticos de la época, las monjas comenzaron a exhibir comportamientos cada vez más alarmantes tras sus primeras interacciones con Grandier. La madre superiora, Guine de Sanges, una mujer de apenas 27 años que había ingresado al convento a los 17, fue la primera en manifestar síntomas extraordinarios. Los testigos presenciales, incluyendo médicos, teólogos y funcionarios reales, documentaron escenas que desafiaban toda comprensión racional. Las monjas no solo ladraban con voces irreconociblemente graves y animales, sino que se contorsionaban en el suelo de piedra fría con una flexibilidad que parecía sobrehumanamente imposible. Se arrancaban los hábitos con una fuerza desesperada, exponiendo sus cuerpos en actos que violaban fundamentalmente todo concepto medieval de modestia religiosa. Más perturbador aún, gritaban blasfemias en latín, griego, y supuestamente en lenguas que nunca habían aprendido, dirigiéndose directamente a Cristo y a la Virgen María con epítetos que ninguna mujer piadosa se atrevería siquiera a pensar. El juicio que siguió se convirtió en un espectáculo público que atrajo a miles de espectadores de toda Francia. Grandier fue sometido a torturas extremas para extraer una confesión de brujería, y finalmente fue quemado vivo en la plaza pública en agosto de 1634. Sin embargo, los comportamientos anómalos de las monjas no cesaron con su muerte, sino que se intensificaron durante meses, sugiriendo que las verdaderas causas del fenómeno eran mucho más complejas que una simple posesión diabólica, orquestada por un sacerdote herético. Otro caso igualmente impactante tuvo lugar en el convento dominico de Santa Clara en Lisboa, Portugal, en 1551, durante un periodo de particular tensión religiosa en la península ibérica. Las monjas dominicas, tradicionalmente conocidas por su disciplina férrea y su compromiso con la contemplación silenciosa, se vieron sumergidas en un caos que superaba incluso los episodios de Loudun en su violencia física y degradación sexual. Los anales contemporáneos,
escritos por el cronista Fray Antonio de São Domingos, describen con horror fascinado cómo las religiosas comenzaron no solo a morderse mutuamente con una ferocidad que dejaba heridas sangrantes y permanentes, sino a correr completamente desnudas por los claustros sagrados, gritando obscenidades que hacían que incluso los confesores más experimentados se sonrojaran de vergüenza. Una joven monja, identificada en los registros solo como Sor Ana de la Encarnación, emergió como líder de este caos destructivo, afirmando con voz gutural y sobrenatural que el mismo Lucifer le había aparecido en visiones nocturnas, ordenándole liberar su alma de las cadenas de la falsa piedad. Los intentos desesperados de exorcismo, dirigidos por algunos de los teólogos más respetados de la época, no solo fallaron completamente, sino que parecían intensificar los episodios. Las acusaciones de brujería comenzaron a circular no solo contra las monjas afectadas, sino contra toda la comunidad conventual, llevando a castigos que rayaban en la tortura sistemática. Algunas monjas fueron azotadas públicamente hasta que sus espaldas quedaron en carne viva. Otras fueron encerradas en celdas de aislamiento tan pequeñas que no podían ponerse de pie. Y varias fueron sometidas a ayunos tan prolongados que casi murieron de inanición. Investigaciones históricas posteriores, particularmente los estudios realizados por especialistas en historia médica medieval, han sugerido que la malnutrición severa causada por las dietas extremadamente restrictivas del convento, combinada con el aislamiento sensorial prolongado y las condiciones insalubres que favorecían infecciones parasitarias, pudieron haber causado no solo alucinaciones vívidas y comportamientos psicóticos, sino también episodios de agresión violenta que se manifestaban en ataques físicos contra otras monjas. En el prestigioso convento de Maubuisson, Francia, en 1491, un brote de posesión presentó características particulares que los historiadores modernos han interpretado como una forma primitiva, pero efectiva de resistencia inconsciente contra la opresión sistemática. A diferencia de otros casos donde la violencia física dominaba las manifestaciones, las monjas de Maubuisson desarrollaron un patrón de comportamiento que era simultáneamente más sutil y más subversivo. Comenzaron a ladrar rítmicamente durante las oraciones más solemnes, creando una cacofonía animal que hacía imposible continuar con los servicios religiosos normales. Lo más perturbador para las autoridades eclesiásticas no era simplemente el acto de ladrar, sino la coordinación aparentemente inconsciente con la que las monjas ejecutaban estas interrupciones. Como si respondieran a una señal invisible, todas comenzaban a ladrar simultáneamente en los momentos más sagrados de la liturgia, durante la elevación de la hostia consagrada, en el momento del Ave María, precisamente cuando se suponía que el silencio y la reverencia alcanzaran su punto más alto. Los clérigos interpretaron estos actos como un desafío directo y demoníaco al orden divino, una profanación calculada de los momentos más santos del día monástico. Pero los historiadores modernos, particularmente aquellos especializados en psicología histórica, han propuesto una interpretación radicalmente diferente. Estos comportamientos representaban una forma de resistencia psicológica inconsciente, una manera para mujeres completamente privadas de voz y agencia de expresar su angustia existencial y su rechazo a un sistema que las deshumanizaba sistemáticamente. Estos episodios no eran simplemente actos aislados de locura individual, sino el punto de ruptura colectivo de mujeres atrapadas en un sistema social y religioso que las oprimía de maneras que apenas comenzamos a comprender completamente. La vida conventual medieval, con su mezcla tóxica de devoción extrema, represión emocional sistemática, malnutrición crónica, aislamiento sensorial, y completa falta de libertad personal o sexual, creaba condiciones psicológicas que eventualmente se volvían simplemente insostenibles para mentes humanas normales. Las monjas, sistemáticamente privadas no solo de voz en las decisiones que gobernaban sus vidas, sino de cualquier forma significativa de agencia personal, a menudo encontraban que la única manera de expresar su angustia existencial profunda era a través de actos que rompían completamente todas las normas sociales, religiosas y sexuales que definían su mundo. Era como si, habiendo sido empujadas más allá de los límites de la resistencia psicológica humana normal, sus mentes encontraran refugio en formas de expresión que eran tan radicalmente transgresivas que ni siquiera podían ser procesadas por las autoridades como actos de rebelión consciente.
El clímax de estos eventos no solo horrorizaba y fascinaba a los contemporáneos, sino que también ponía fundamentalmente en tela de juicio la santidad misma de los conventos como instituciones. Si estos lugares, consagrados específicamente a Dios y protegidos por las oraciones constantes de mujeres que habían renunciado al mundo, podían convertirse en escenarios de tal caos demoníaco, ¿qué esperanza tenía el resto de la humanidad cristiana? Las preguntas que surgían eran profundamente perturbadoras para la mentalidad medieval. ¿Eran estas mujeres víctimas inocentes de ataques diabólicos sobrenaturales, como afirmaban las autoridades eclesiásticas? ¿O eran víctimas de sus propios cuerpos femeninos, inherentemente más susceptibles a las tentaciones demoníacas según la teología medieval? O, más inquietante aún, eran víctimas de un sistema social y religioso que las aplastaba sistemáticamente hasta que sus mentes simplemente se quebraban bajo una presión intolerable. Mientras el eco fantasmal de sus ladridos desesperados resuena todavía en los pasillos de la historia, nos enfrentamos a una verdad profundamente inquietante sobre la naturaleza humana y los sistemas de poder, incluso en los lugares más sagrados y protegidos. La humanidad básica podía desmoronarse completamente bajo el peso combinado de la fe extrema, el control totalitario, y la negación sistemática de las necesidades emocionales y físicas más fundamentales. Estas mujeres, en sus momentos de aparente locura más completa, quizás estaban expresando una cordura desesperada que no encontraba otra forma de manifestarse en un mundo que había negado su humanidad más básica. A medida que los gritos desgarradores y los ladridos animales se desvanecen gradualmente en los corredores de piedra fría del convento, el silencio sagrado regresa lentamente, roto únicamente por el murmullo reconfortante de las oraciones vespertinas que se filtran desde la capilla. En este momento precioso de calma tras la tormenta, cuando las sombras se alargan y las velas parpadean con renovada tranquilidad, nos detenemos a reflexionar sobre algo igualmente extraordinario, como las monjas medievales, a pesar de sus tormentas internas más devastadoras, encontraron formas profundamente humanas de perseverar y reconstruir sus vidas fragmentadas. En la penumbra íntima de sus celdas austeras, hallaron destellos inesperados de humanidad que las sostuvieron como anclas invisibles, incluso en los momentos más oscuros cuando la locura parecía haber triunfado completamente sobre la razón. Esta es la caída natural de nuestra narrativa. El momento donde el caos destructivo da paso gradualmente a la resiliencia humana y la fe renovada, revelando la capacidad extraordinaria del espíritu humano para sanar y encontrar significado incluso en las circunstancias más adversas. A pesar de los episodios traumáticos de posesión conventual, que habían sacudido los cimientos mismos de sus comunidades religiosas, resulta notable que muchas monjas no solo continuaran sus vidas de devoción, sino que las profundizaran de maneras que sugieren una maduración espiritual genuina nacida del sufrimiento. El caso de Jeanne de Sanges, la Madre Superiora de Loudun, proporciona un ejemplo particularmente fascinante de esta capacidad de transformación personal. Tras el juicio devastador y la ejecución de Urbain Grandier, cuando los episodios de posesión finalmente comenzaron a disminuir en frecuencia e intensidad, Jeanne experimentó lo que ella describió como una segunda conversión, un despertar espiritual que la llevó por caminos místicos que no había explorado previamente. Se convirtió en una figura mística respetada, escribiendo memorias detalladas y profundamente introspectivas que relataban no solo su lucha épica contra lo que ella interpretaba como fuerzas demoníacas, sino también su gradual retorno a una piedad más madura y serena. Sus escritos, que han sobrevivido en los archivos de la Biblioteca Nacional de Francia, revelan una mente que había pasado por las profundidades del caos psicológico y había emergido con una comprensión más sofisticada tanto de la naturaleza humana como de la vida espiritual. El demonio, escribió en sus memorias, me enseñó más sobre la misericordia de Dios que todos los sermones que había escuchado en mi juventud. Estas narrativas personales, aunque inevitablemente marcadas por las cicatrices del sufrimiento psicológico extremo, demuestran una capacidad extraordinaria para encontrar sentido profundo y propósito renovado en la adversidad más aplastante. Las monjas que habían experimentado estos episodios traumáticos frecuentemente se convertían en las consejeras más buscadas dentro de sus comunidades, precisamente porque habían navegado por territorios emocionales y espirituales que la mayoría de sus hermanas
nunca habían conocido. Las monjas medievales, frecuentemente marginadas tanto dentro de la jerarquía eclesiástica como en la sociedad más amplia, desarrollaron formas innovadoras de resistencia psicológica y expresión personal que les permitían mantener su cordura y dignidad en circunstancias que de otro modo habrían sido completamente deshumanizantes. La escritura y la oración contemplativa se convirtieron en refugios sagrados donde podían explorar sus mundos internos sin censura externa, creando espacios de libertad personal que existían completamente fuera del alcance de las autoridades conventuales. Los diarios personales, las cartas íntimas intercambiadas entre hermanas religiosas, y los textos místicos que produjeron revelan no solo su fuerza interior extraordinaria, sino también una sofisticación intelectual y emocional que desafía completamente los estereotipos medievales sobre las capacidades de las mujeres. En el convento de las Huelgas en Burgos, España, los archivos contienen cientos de cartas escritas por monjas durante los siglos XIII y XIV, muchas de las cuales discuten no solo cuestiones espirituales, sino también filosofía, medicina herbal, e incluso comentarios sociales sutilmente subversivos sobre las estructuras de poder que las oprimían. Sor Juana de la Cruz, quien vivió en el convento de Cubas de la Sagra durante el siglo XV, dejó un corpus de escritos que incluye no solo visiones místicas, sino también tratados sobre educación femenina y críticas veladas al celibato clerical obligatorio. Sus textos, escritos en un latín elegante que rivalizaba con el de los teólogos universitarios más educados de su época, demuestran cómo la escritura podía servir simultáneamente como terapia psicológica, expresión intelectual, y acto de resistencia política sutil pero significativa. Quizás el factor más crucial en la capacidad de estas mujeres para recuperarse de traumas psicológicos severos fue el papel sanador que desempeñaba la comunidad conventual misma. A pesar de las jerarquías opresivas y las reglas restrictivas que podían crear tensiones destructivas, los conventos también funcionaban como espacios donde se podían formar lazos profundos de hermandad que proporcionaban apoyo emocional crucial durante los periodos de crisis personal. En estos claustros, las monjas formaban relaciones que trascendían las categorías tradicionales de amistad, desarrollando vínculos que combinaban elementos de familia elegida, alianza profesional y hermandad espiritual. Compartían no solo las tareas diarias como bordar intrincados vestimentos litúrgicos, cantar en coros polifónicos complejos o mantener meticulosamente los jardines medicinales, sino también las cargas emocionales más profundas de sus vidas clausuradas. En el convento de Santa Catalina en Siena, las monjas desarrollaron durante el siglo XIV un proyecto colectivo extraordinario. Crearon un herbario medicinal completo que no solo catalogaba las propiedades curativas de cientos de plantas, sino que también incluía tratamientos específicos para lo que reconocían como dolencias tanto físicas como emocionales. Trabajando juntas en los jardines durante las horas de recreación permitidas, compartiendo conocimientos transmitidos oralmente por generaciones de mujeres, estas religiosas desarrollaron una forma de medicina holística que integraba remedios físicos con apoyo emocional comunitario. Los objetos materiales descubiertos en excavaciones arqueológicas de sitios conventuales medievales proporcionan evidencia tangible de estos momentos preciosos de conexión humana auténtica. Rosarios tallados a mano con detalles tan intrincados que claramente fueron regalos personales entre hermanas específicas. Pequeños bordados que incluyen símbolos privados comprensibles solo para círculos íntimos de amigas. E incluso juegos simples tallados en hueso que sugieren momentos de diversión y relajación genuina. Todos testimonian la realidad de que, incluso dentro de sistemas institucionales diseñados para suprimir la individualidad, la creatividad humana y la necesidad de conexión, encontraban maneras de manifestarse. Para estas mujeres medievales, la fe religiosa funcionaba como mucho más que simplemente un conjunto de creencias doctrinales o prácticas rituales obligatorias. Se convertía en un ancla existencial fundamental que les permitía interpretar incluso las experiencias más traumáticas dentro de marcos de significado que preservaban su sentido de propósito y dignidad personal. Las monjas genuinamente creían en un Dios misericordioso que, a pesar de permitir pruebas aparentemente insoportables en esta vida, las guiaría eventualmente hacia una existencia paradisíaca donde todo sufrimiento terrestre sería no solo compensado, sino transformado en gloria eterna.
En el convento de Elfta, en Alemania, durante el siglo XIII, místicas como Gertrudis la Grande y Matilde de Magdeburgo escribieron textos visionarios que describían con detalles extraordinariamente vívidos un paraíso donde cada lágrima derramada en la tierra se convertiría en una perla preciosa, donde cada momento de hambre se transformaría en banquete celestial, y donde cada periodo de aislamiento doloroso sería recompensado con unión divina eterna. Estas no eran simplemente fantasías escapistas, sino marcos teológicos sofisticados que les permitían reinterpretar sus experiencias de opresión como participación voluntaria en los sufrimientos de Cristo, transformando su victimización en actos heroicos de imitación divina. Esta esperanza trascendente en el más allá les proporcionaba reservas extraordinarias de fuerza psicológica, para soportar no solo el aislamiento social y la malnutrición física, sino también los castigos severos que frecuentemente seguían a los episodios de posesión o rebelión. Sin embargo, sería profundamente problemático romantizar esta resiliencia o presentarla como evidencia de que el sistema conventual medieval era, en última instancia, benéfico para las mujeres que vivían dentro de él. Las monjas seguían fundamentalmente atrapadas en estructuras institucionales que las privaban sistemáticamente de libertad básica, autonomía personal y oportunidades para el desarrollo humano completo. Sus actos de rebeldía desesperada, como ladrar durante las oraciones, morderse entre sí, o desnudarse públicamente, eran invariablemente castigados con severidad que frecuentemente incluía tortura física, aislamiento prolongado, y humillación pública diseñada para quebrar cualquier resistencia futura. La resiliencia que demostraban no debe interpretarse como aceptación feliz de su situación, sino como testimonio de la capacidad extraordinaria del espíritu humano para encontrar maneras de preservar la dignidad personal y la cordura incluso en las circunstancias más opresivas. Era una supervivencia que requería sacrificios enormes y que frecuentemente se lograba solo a través de formas sutiles de autonegación que en sí mismas constituían formas de violencia psicológica. Pero en sus pequeños gestos cotidianos, una oración susurrada en privado que incluía peticiones no autorizadas, una carta escrita en secreto que expresaba pensamientos prohibidos, una mano extendida discretamente hacia una hermana que sufría, encontramos las chispas preciosas de humanidad auténtica que las mantuvo psicológicamente en pie cuando todo lo demás amenazaba con colapsar. Mientras el viento nocturno sopla suavemente a través de los muros de piedra del convento, llevándose consigo los últimos ecos del caos que una vez resonó por estos pasillos, estas mujeres extraordinarias nos recuerdan una verdad fundamental sobre la condición humana, incluso en la oscuridad más completa, cuando todas las fuentes externas de esperanza han sido extinguidas. La luz interior de la dignidad humana puede continuar brillando con una intensidad que desafía tanto la opresión como el tiempo mismo. Mientras la noche envuelve suavemente los antiguos muros de piedra como un manto protector y las estrellas eternas titilan con su luz plateada sobre los claustros silenciosos, nuestro viaje íntimo por el misterio profundo de las monjas medievales llega finalmente a su conclusión natural. Las historias perturbadoras de ladridos desesperados, mordidas salvajes y desnudez transgresiva nos han transportado a través de los siglos hacia un mundo complejo y contradictorio donde la fe más pura y el sufrimiento más intenso se entrelazaban de maneras que desafían nuestra comprensión moderna, donde mujeres extraordinarias atrapadas en los confines aparentemente sagrados de conventos medievales, luchaban diariamente por encontrar sentido, propósito y dignidad en un sistema social y religioso que las confinaba sistemáticamente mientras prometía liberación espiritual. Al cerrar los ojos y permitir que estas narrativas históricas se asienten en nuestra conciencia como sedimento en aguas tranquilas, reflexionemos profundamente sobre las lecciones universales que hemos extraído de estos testimonios fragmentados del pasado, y consideremos cómo estas historias de trauma, resistencia y supervivencia continúan resonando con inquietante relevancia en nuestro propio tiempo, aparentemente tan diferente pero fundamentalmente tan similar en sus presiones psicológicas y expectativas sociales aplastantes. Las monjas medievales que hemos conocido a través de documentos judiciales, crónicas conventuales y registros médicos, con sus actos aparentemente inexplicables de caos y transgresión,
Nos revelan tanto la fragilidad inevitable como la fuerza sorprendente del espíritu humano cuando se enfrenta a condiciones que exceden los límites de la resistencia psicológica normal. Sus comportamientos extremos, esos episodios dramáticos que horrorizaron a sus contemporáneos y que continuaron fascinando a historiadores durante siglos, no eran simplemente manifestaciones de locura inexplicable o evidencia de posesión demoníaca sobrenatural, sino gritos desesperados de una humanidad fundamentalmente reprimida, voces de mujeres atrapadas existencialmente entre aspiraciones genuinas de devoción espiritual trascendente y la realidad aplastante de desesperación cotidiana que no encontraba otras formas de expresión en un mundo que había negado sistemáticamente su agencia personal. Desde los pasillos resonantes de Loudun hasta los claustros ensangrentados de Lisboa, desde los jardines medicinales de Siena hasta las celdas de aislamiento de Maubuisson, estas mujeres extraordinarias enfrentaron presiones que resultan casi inimaginables para mentes modernas, reglas monásticas de severidad implacable que regulaban cada respiración, aislamiento social tan completo que años podían pasar sin conversación genuina, enfermedades físicas y mentales interpretadas exclusivamente a través de lentes sobrenaturales, y el peso psicológico constante de existir en un mundo medieval que literalmente veía manifestaciones diabólicas en cada sombra que se movía, en cada comportamiento que desviaba mínimamente de normas establecidas. Sin embargo, como hemos descubierto en nuestro viaje por estos archivos históricos, estas mismas mujeres también encontraron formas innovadoras y profundamente humanas de resistir la deshumanización, de crear belleza y significado en circunstancias que parecían diseñadas para destruir toda creatividad personal, de amar y ser amadas dentro de sistemas institucionales que teóricamente prohibían toda forma de afecto particular. Sus legados, preservados en diarios secretos escritos en márgenes de libros de oración, en bordados intrincados que incluían símbolos de resistencia sutil, en tratados místicos que desafiaban autoridades teológicas establecidas, constituyen testimonios extraordinarios de resiliencia humana que genuinamente trascienden los límites de siglos y culturas. Al contemplar estas historias con la distancia que proporciona el tiempo histórico pero también con la empatía que nos conecta a través de experiencias humanas universales, debemos recordar constantemente que detrás de cada episodio documentado de posesión conventual, detrás de cada registro judicial de comportamiento anómalo, detrás de cada crónica de caos colectivo, había una mujer individual y real, con sueños truncados, miedos profundos, esperanzas secretas, y una necesidad básica de dignidad que ningún sistema, por sagrado que se proclamara, podía completamente extinguir. Sus voces, preservadas fragmentariamente en documentos que sobrevivieron guerras, revoluciones y reformas religiosas, nos invitan no solo a comprender su mundo histórico específico, sino también a examinar con nueva claridad nuestro propio contexto contemporáneo, donde presiones modernas aparentemente diferentes, expectativas profesionales imposibles, aislamiento social digital, estrés económico constante, ansiedad existencial amplificada por medios de comunicación, pueden resonar inquietantemente con las tensiones que experimentaron estas mujeres medievales. Como ellas, continuamos buscando desesperadamente sentido auténtico en medio del caos cotidiano, belleza genuina en medio de la lucha constante por la supervivencia. Así que, mientras te deslizas gradualmente hacia el territorio misterioso del sueño, permite que las sombras perturbadoras pero también instructivas de los conventos medievales se desvanezcan lentamente en la penumbra de la memoria. Imagina el susurro tranquilizador del viento nocturno moviéndose a través de claustros ahora vacíos, el eco fantasmal pero reconfortante de un cántico gregoriano que se filtra desde capillas donde generaciones de mujeres encontraron, a pesar de todo, momentos de paz auténtica y conexión trascendente. Las monjas medievales, con sus ladridos desesperados y sus lágrimas silenciosas, con su resistencia feroz y su vulnerabilidad admirable, nos legaron una lección fundamental que trasciende todas las diferencias históricas, incluso en los momentos más oscuros de la experiencia humana, cuando todas las fuentes externas de esperanza parecen haberse extinguido completamente. El espíritu humano conserva una capacidad misteriosa pero indestructible para perseverar, crear y encontrar significado. Que tus sueños estén llenos de sus historias complejas, de su fuerza extraordinaria, y de la promesa eterna de que siempre,
Incluso después de las noches más largas, llega inevitablemente un nuevo amanecer. Buenas noches, querido viajero del tiempo. Y que tu propio viaje por el campo infinito de los sueños sea tranquilo, luminoso y lleno de la sabiduría que solo la historia puede enseñar.